Cuando ustedes estén preparados, hacemos la entrega formal. Más que nada lo gráfico. Muy bien. Cuando quieran. Cuidado, Ok. Bien. Van a tener que leer. Vamos a tener que leer. Muy bien, muchas gracias, comisionado. Vale, gracias a ti. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos días a todos. Por segundo año consecutivo, este comisionado de transparencia presenta su informe anual al Parlamento, que, como ustedes saben, viene regulado y obligado por la propia ley de transparencia, y a diferencia, y por ir desgranando algunos de los datos muchos que tiene este informe, como ustedes verán esta mañana, pues bueno, más o menos al peso pesa el doble que el año pasado. Y no es gratuito, no es porque hayamos metido mucha hoja, sino porque realmente hemos duplicado, yo creo que hay 10 veces más información que el año pasado, porque hay muchas tablas, concretamente hay 10 tablas enormes de Excel, 95 cuadros, 28 gráficos y 15 ilustraciones, porque le hemos querido, ya que el tema es tan árido como lo es, ¿no? Y hemos querido de alguna manera iluminarlo mucho con gráficos, con tablas, con imágenes que permitan a ustedes reaprovecharlo incluso gráficamente, aquellos que puedan, tanto en prensa como en televisión o en medios que disfruten de la imagen. Lo más destacado de este año, si tuviéramos que entrar ya en harina, sería que por primera vez en Canarias, y que yo recuerde, hasta ahora no hay ninguna otra región que lo haya puesto en práctica desde un ámbito oficial, hemos diseñado lo que hemos llamado el Índice de Transparencia de Canarias, el ITE Canarias, por analogía a otros índices que hay de carácter privado, y que se distinguiría de otros que ustedes conocen, como el de Transparencia Internacional u otros, en que esos que son de carácter privado de alguna manera responden a una serie de valoraciones que ellos hacen de lo que creen que la transparencia debe abordar, mientras que los órganos garantes autonómicos lo que hacemos es chequear el cumplimiento de la ley. Es decir, la ley de Transparencia de Canarias tiene más de 200 obligaciones de publicidad activa en su articulado, entre el artículo 17 y 33, y nosotros lo que tratamos es de chequear si esas obligaciones de la ley las llevan a efecto las instituciones canarias, ¿no? El año pasado, que fue una primera aproximación al mundo de la transparencia, pues prácticamente ni teníamos medios, ni teníamos experiencia, ni sabíamos, por decirlo de alguna manera, cómo abordar un tema que nadie abordaba a nivel oficial en ningún ámbito, no solamente en ninguna comunidad autónoma ni en el Estado, sino tampoco había referencias en Europa de cómo hacer o construir un índice de este estilo de carácter oficial. Y en este año, digamos, nos hemos de alguna manera tirado un poquito al monte. Hemos sido un tanto atrevidos porque no es fácil valorar a las 96 instituciones canarias de primer nivel, el gobierno, los 7 cabildos, los 88 ayuntamientos y las 2 universidades, y bueno, hemos hecho un primer intento, una primera aproximación que la podrán ustedes de alguna manera encontrar no solamente en el índice y en el resumen ejecutivo que les hemos pasado y en las conclusiones, sino que al final de ese informe que se le hemos entregado hay tres pequeños cuadros en los que de alguna manera aparecen escalonados, decimos ponderados en un índice, las tres de las administraciones canarias: la
la referida al Gobierno de Canarias, que ha obtenido una puntuación de 6,69, prácticamente 6,7. No está en estos cuadros, está dentro del resumen ejecutivo que les hemos entregado, porque no se compara con ninguna otra comunidad ni con ninguna otra institución. En los cabildos verán, ya les digo, en la última parte del informe, que obtienen una ponderación por encima de 5 los cabildos de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, y por debajo de esa cifra el resto, ¿no? Especialmente escaso de puntuaciones ha resultado el Cabildo del Hierro, que todavía no tiene página de portal de transparencia, ¿no? En el ámbito de los ayuntamientos hemos segregado, hemos distinguido dos grupos de ayuntamientos, entendiendo, así lo hacen algunas leyes, sobre todo la estatal, que aquellos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen más capacidades técnicas, de personal, de todo tipo, económicas, para afrontar, para expresar mucho mejor tanto la publicidad activa como para responder a los ciudadanos a sus preguntas, y los de menos de 20.000 habitantes pues son generalmente ayuntamientos mucho más escasos de todo, en los que en muchas ocasiones ni siquiera tienen un responsable directo de la transparencia, es el alcalde, no hay un concejal de la transparencia, no tienen grandes aparatos que dedicar a este. Por eso nos pareció importante no medirlos todos por el mismo rasero, y como verán en el informe, en el resumen ejecutivo, y también en el informe, sobre todo se explica en el informe, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes les hemos escaneado, por decirlo de alguna manera, mucha más información que a los pequeños. A los pequeños prácticamente hemos ido a mirar si dentro de cada grupo de información, que como ustedes saben son 10, bueno, a lo mejor no lo saben, son 16, si tenían alguna información en esos grupos de información que se definen entre los artículos 17 y 33, si tenían en todos los artículos, pues prácticamente, aunque solamente tuvieran algo, ya les otorgábamos un reconocimiento o una buena nota, ¿no? Sin embargo, en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, la vara de medir o el listón subía, y evidentemente era más difícil obtener una buena nota. Por eso se lo digo esto, porque no pueden de alguna manera comparar un grupo con otro. Es decir, están los de más de 20.000 habitantes, como ustedes ven en el cuadro. Ha habido 7 que han obtenido una puntuación por encima de 5, que son Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, por este orden, Los Realejos, San Cristóbal de la Laguna, Candelaria, Arón y Santa Cruz. Y por el contrario, ha habido otros 10 ayuntamientos en la parte baja de la tabla, que por orden, digamos, de menor a mayor, se los leo, que son La Oliva, o sea, otros 10 ayuntamientos que ni siquiera han llegado a una puntuación de 2, o sea, que serían manifiestamente poco transparentes, ¿no? Que son La Oliva, Granadilla de Abona, Adeje, Agüimes, La Orotava, Mogán, Tacoronte, Ingenio, Icod de los Vinos y Santa Lucía de Tirajana. Entre el primer grupo y el segundo, pues hay otro grupo de 10 que, aunque no llega a 5, bueno, está en una situación intermedia, que son pues fundamentalmente Teguise, Arucas, Telde, Los Llanos de Aridane, Galdar, Tías, San Bartolomé de Tirajana, Puerto de la Cruz, Guía de Isora y Puerto del Rosario. Esto por lo que refiere a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. En los pequeños, que para nosotros en algunos casos ha resultado una cierta sorpresa, que algunos muy pequeñitos, frente al prejuicio que podíamos tener de que a veces los pequeños no tienen tiempo para nada, no tienen medios, pues bueno, hay unos ayuntamientos que, aun siendo pequeños, tienen un concejal, tienen un funcionario muy motivado o un alcalde muy motivado, le ha puesto ganas y han obtenido, pues como ustedes ven ahí en el cuadro, unas notas bastante destacables. Ya les digo que no se pueden comparar con las anteriores, porque el listón de medir para los pequeños o para los ayuntamientos de pocos habitantes era más pequeño, que son, digamos, han salido, digamos, con notas por encima de 5, Fasnia, Frontera, Guimar, Arico, El Sauzal, San Juan de la Rambla, Valverde, Tuneje y Santiago del Teide. Esos son 9, ¿no? Y por el contrario, en la parte baja de la tabla hay 19 ayuntamientos pequeños que no han llegado a 2 puntos, y que, bueno, no se lo voy a leer porque son muchos, ¿no? Esto sería, digamos, el primer intento de un índice muy tentativo, muy aproximativo. No queremos decir que esto sea palabra de Dios ni vaya a misa, pero debíamos de empezar por algo, debíamos de empezar con un intento de algo, primero para
como ocurre como cuando uno aprende a andar en bici, para aprender trabajando, y segundo, para, una vez que tengamos esta herramienta, irla testando, irla discutiendo con los propios ayuntamientos, las propias instituciones, y irla afinando para el futuro, porque en el próximo año seguramente vamos a ser más conocedores de cómo aplicarla, y vamos a ser, por otra parte, más exigentes, y les explico. En el caso del Gobierno de Canarias, que a algunos les puede parecer que efectivamente tiene una nota alta para los tiempos que corren, 7,7, quería también precisarles que se corresponde más o menos con la que obtuvo y en ese sentido, pues bueno, hay coherencia con la que obtuvo en Transparencia Internacional hace poco tiempo. Pero también les advierto, como se dice dentro del resumen ejecutivo, que se han considerado solamente las consejerías y el propio Gobierno, ¿no? Pero, digamos, no hemos tenido medios suficientes. Ya, como se indica en el informe, somos una administración la más pequeñita de Canarias, con 3 funcionarios y yo, y ahora desde hace unos meses con el refuerzo de 3 becarios que han contribuido mucho a este informe y a la mejora de este informe. Pero bueno, no hemos tenido más posibilidad de echar una ojeada muy somera a lo que son los 81 entes, entidades de todo tipo, organismos autónomos, empresas mercantiles, corporaciones de derecho público, entidades de todo tipo, que de alguna manera dependen, están vinculados a las consejerías. A esas 81 entidades las hemos analizado de alguna manera. Ahí verán que no nos hemos atrevido a establecer un ranking de puntos como hemos hecho con las demás, y fundamentalmente lo que hemos pretendido es señalar aquellas dos, concretamente el Servicio Canario de Empleo y el ICIA, el Instituto de Calidad Agraria, que más han destacado dentro del colectivo de ese gran colectivo de entidades dependientes del Gobierno. Una de las cosas que nos ha detraído de al final poner, y lo habíamos sopesado, una puntuación, ha sido, digamos, la diversidad enorme entre ese colectivo, entre ese grupo, ¿no? Porque por una parte estaban en ese colectivo entidades como el Servicio Canario de Salud, que en sí mismas son 3 o 4 consejerías, es decir, ahí prácticamente gasta 1/3 del presupuesto del Gobierno, y prácticamente es eso, 1/3 del Gobierno. Y por el contrario la íbamos a valorar de alguna manera al lado de otras entidades que a lo mejor tienen 100, 200.000 euros o no tienen nada. Hay muchas en ese listado que ustedes verán, que me parece que es el 17, el de entidades dependientes del Gobierno. Van ustedes a encontrar ahí hasta sociedades que van a decir, y esto todavía existe, ¿no? Saturno, por ejemplo, que está, de alguna manera tiene presencia jurídica, pero no tiene ninguna actividad, o otras sociedades de ese estilo, o Tindaya, que todavía están en los papeles, todavía figuran como sociedades públicas, pero ya no tienen actividad. Entonces, mezclar todo ese enorme batiburrillo de pequeñas organizaciones con otras organizaciones grandes, pues nos parecía que no procedía, ¿no? Pero en cualquier caso hemos hecho esa primera aproximación que me parecía de alguna manera interesante hacer. Bien. Yo no sé si pasaría directamente a las preguntas o comentarles alguna. La verdad que hay mucha información aquí dentro, para el que le guste expurgar y ir sacando noticias. Se ríe Rubén, pequeñas noticias de vez en cuando. Esto es un gran recurso para el verano. Yo me acuerdo cuando en mis tiempos jóvenes, que con un tocho de estos podía vivir 20 días, se lo juro, y lo hacía, ¿no? Ahora da la impresión de que todo tiene una vida mucho más efímera, ¿no? Pero por comentarles algunas otras cosas de un cierto interés, después de describirles el índice de transparencia de Canarias, me parece también relevante el hablarles también algo de nuestros proyectos. El próximo año vamos a intentar dar un salto, aunque esto igual les asusta aquí a mi gente, a Pedro Pacheco, a José María, a Brian, a Rocío, a Clara y a Ivana, que están también aquí a este lado. Vamos a tratar de dar un salto y hacer lo mismo que hemos hecho con el 82 con 394. No sé en qué medida lo podemos hacer, pero algo haremos seguramente,
tratando de que efectivamente aquellos que están obligados por la ley, que son los 394 sujetos obligados, es decir, entes dependientes de todas las instituciones canarias, que son 394, 5 más que el año pasado, pues de alguna manera tengan alguna, si no no entren en el índice con alguna ponderación, pero por lo menos les echemos un vistazo de alguna forma, ¿no? Seguramente con el apoyo externo, con alguna contratación externa, porque nosotros no damos para mucho más, ¿no? Ese sería uno de los proyectos relevantes para el año que viene y para el informe del año que viene. En cuanto a hay otro aspecto interesante que es digamos la propia esfuerzo que los sujetos obligados hacen respecto a transparentar su propia transparencia. Es decir, una de las cosas que nosotros que de alguna manera mide la disposición a informar de las entidades es en qué medida, cuando se les pregunta, responden, ¿no? De los 96 requerimientos que hicimos a esas instituciones el año pasado, pues bueno, respondieron 88, mucho más que prácticamente casi 3 veces lo que ocurrió el año pasado, que en el año 95 prácticamente casi nadie tenía los deberes hechos y casi nadie se ocupaba de este tema, ¿no? En cuanto al portal de transparencia del Gobierno, creo que también es interesante destacar un hecho como es que, según la memoria que nos ha hecho llegar el Gobierno de Canarias, han visitado el portal de transparencia el año pasado, el portal de transparencia del Gobierno de Canarias, 20.781 ciudadanos concretamente. Bueno, eso, yo he calculado, representa más o menos el 0,99, el 1% de la población canaria. Es decir, quiere decir eso que aproximadamente uno de cada 100 canarios ha ido al portal de transparencia alguna vez, ¿no? Eso puede parecer mucho o poco, yo creo que es más bien poco, en el sentido de que prácticamente la web del Gobierno de Canarias, que está entre las 20 más visitadas por los canarios, pues puede tener seguramente más de 1 millón de visitas al año de Canarias. Por lo tanto, más del 50% de los canarios entra alguna vez en la web del Gobierno. Y, sin embargo, al rincón del portal de transparencia todavía no llega mucha gente. Fundamentalmente porque a la gente no le interesa demasiado la transparencia, no le interesa al menos cómo se está expresando, en grandes cantidades de datos, en PDFs, etcétera. Todavía no hemos dado con una tecnología y con una manera de acercarnos, pero también es cierto que en la economía esta de la atención en la que vivimos, en general a la gente no le interesan los grandes tochomochos. Es decir, la gente con todas las alternativas de vídeo, de audio, de texto, de redes sociales que tiene cuando tiene una pantalla, realmente atraerlo hacia un portal de transparencia es complicado, ¿no? Pero desde luego es un reto el que existe dentro del mundo de la transparencia, y sobre todo es un reto para los propios ciudadanos, porque yo soy de los que piensan que si la pata ciudadana no es exigente, la transparencia no se va a mover. Es decir, si la gente no pregunta, que ahora hablaremos algo de las preguntas, si la gente no visita el portal, pues evidentemente no hay presión, en el buen sentido de la palabra, sobre los poderes públicos para que mejoren o amplíen su nivel de transparencia. Bien, respecto a esto que le estaba comentando, en el año 2016, que es el año al que se refiere el informe, se presentaron al Gobierno de Canarias solamente 170 solicitudes de información, digamos, acogiéndose a la ley de transparencia. Eso, que evidentemente son bastantes más que las 91 del año anterior, prácticamente casi la duplican. Casi lo duplican, sí, hubieran sido 180 duplicarse, pero bueno, es una cifra que todavía es pequeña para lo que cabe esperarse o para lo que suele ocurrir en otros países, ¿no? En el caso de los cabildos, esa misma cifra fueron 89 solicitudes, menos todavía, a los 7 cabildos, frente a las 15 que se presentaron en el año anterior. Por lo tanto, hombre, se multiplican por 5, pero claro, partiendo de un nivel tan bajo que tampoco eso es mucho decir, ¿no? Y yo luego quería simplemente aportarles otro dato digamos, referente a las reclamaciones que los ciudadanos han presentado al comisionado
cuando las administraciones no les han contestado. Como ustedes saben, el comisionado de transparencia tiene fundamentalmente dos misiones: controlar la publicidad activa y también amparar, resolver digamos, reclamaciones que los ciudadanos le interpongan por denegaciones de información, a veces a los periodistas. Yo los invito a usar esa herramienta más, como se está usando en la península, digamos, a resolver esas reclamaciones que los ciudadanos o los ciudadanos periodistas hagan, o las empresas o los sindicatos, como ocurre, hacen para obtener información interesante del gobierno. El año 2016 tuvimos 91 reclamaciones, que prácticamente fue quintuplicar las 18 que habíamos tenido en 2015. Si bien es cierto que el 2015 solamente fue un semestre, ¿no? Y este es un cómputo anual, ¿no? De alguna manera eso, también hay datos en el resumen ejecutivo comparativos con otras comunidades autónomas. De alguna forma estamos en general por encima, un poquito por encima que la mayoría, por debajo de Cataluña, que es una sociedad muy preguntona y muy reclamadora. Los catalanes se han disparado para arriba mucho sus reclamaciones hasta superar los 500 y pico. Cierto que son 8 millones de habitantes, nosotros solo 2, pero bueno, tiene un índice por 100.000 habitantes muy alto respecto a los demás, al resto de las comunidades, ¿no? Entonces, en cualquier caso, esa progresión de la que les he hablado, de 18 a 91, continúa en este ejercicio, porque ya en mayo prácticamente estábamos en 88, 89, Pedro, prácticamente en mayo habíamos alcanzado a la misma cifra que en todo el año anterior. Y como quiera que el segundo semestre del año suele ser, en nuestra experiencia y la de otros órganos garantes, mucho más activo en la presentación de reclamaciones, pues estimamos que este año 2017 pueden llegar las reclamaciones a acercarse o superar los 300 respecto a los 91 del año pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cosas se van moviendo, pero les insisto, solamente una ciudadanía activa, proactiva, también los periodistas, también periodistas preguntando, no solamente en ruedas de prensa, sino también a través de estas nuevas posibilidades que la ley da, pues dinamizará todo lo que es el sistema canario de transparencia o todo lo que es el sistema español de transparencia. Yo tengo más datos aquí, pero creo que les he dado más de lo necesario. Tienen más en el resumen. Y nada, les invito a que pregunten o callen para siempre, como suelen decir en los juzgados. Es que insiste en que solo una sociedad dinámica. No es muy triste que sean los ciudadanos los que tengan que exigir a sus representantes que cumplan con la ley. Bien. Me alegro, como dice me alegro que esa pregunta. Pensaba que ibas a comentar, Rubén, que para eso están los políticos, ¿no? Y ustedes, que en buena medida son para preguntar a los poderes públicos, en este caso, en esta casa, al gobierno, ¿no? Y se da una curiosa paradoja que de alguna manera pensaba expresar cuando esto se debata en comisión en el pleno. Voy a tocar ese tema, un poco colateral a lo que tú estabas comentando. Es decir, primero te respondo. Los ciudadanos, cuando preguntan, la mayor parte de las preguntas que hacen, algunas no. Algunas, evidentemente, preguntan por cosas que deben estar en publicidad activa, que deben estar en los portales de transparencia. Yo ese cálculo no lo hemos hecho, pero creo que a lo mejor es un 10, un 15, un 20% de las preguntas, no lo sé. Pero el 80% restante no. El 80% restante son a veces temas de interés particular, son a veces información sindical, digamos, muy interna, que no está sometida a veces a anonimización de datos, porque no pueden se puede dar una concesión parcial, pero que hay que eliminar datos personales. Son cuestiones como contratos de publicidad institucional que a lo más que están obligados a publicarlo, pero solamente la cantidad y el contrato con una agencia de publicidad, pero que mediante el derecho de acceso tendrían derecho a no solamente la cantidad y la agencia de publicidad que se lo ha quedado o el medio que se lo ha quedado, sino todo
el contrato en sí mismo, el reparto por medios, el reparto por soportes, etcétera, etcétera. Es decir, generalmente no sabría decirte, pero el 80% de la información que se pide por derecho de acceso no están obligados a publicarlo en publicidad activa. En algunas ocasiones sí. Pero lo que me da pie tu pregunta, Rubén, es a comentar una cosa muy curiosa, que es que mientras solamente hay 170 preguntas ciudadanas, por eso les decía que son pocas, ustedes que son periodistas parlamentarios saben que aquí se acumulan de toda la legislatura 8.000. Y hay una especie de atasco, quejas de que no responden, 3.000 preguntas pendientes. Es decir, se da esa curiosa paradoja de que los parlamentarios no solamente preguntan muchos y se quejan mucho de que no les responden en tiempo y forma, en el mes que les corresponde en muchos casos, y por otra parte, digamos, cuando se abre a los ciudadanos esa posibilidad, porque prácticamente el ciudadano con la Ley de Transparencia de Canarias en la mano, como ocurre con buena parte de las leyes autonómicas, tiene muchas más posibilidades de preguntar y derecho a preguntar y a que le den el derecho a saber la información pública de las instituciones canarias que con la ley estatal, que es mucho más, digamos, bueno, el derecho de acceso es muy parecido a la canaria, pero en publicidad activa es mucho más light, mucho menos exigente, ¿no? Entonces tiene mucho derecho que hasta ahora lo tenían reservado, entre comillas, concejales, consejeros de cabildo, diputados, y que ahora están en manos de los ciudadanos, lo mismo que han estado siempre en manos de los periodistas. Lo que ocurre es que los periodistas le podían dar el no, no en la nariz, pero en el teléfono diciendo no, o largas, y ahora tienen herramientas para cuando te dan no por teléfono, introducir en el registro sencillamente, electrónicamente, desde tu ordenador, si no te quieres molestar, y esperar un mes a que eso se produzca, ¿no? Ha habido de todo, ha habido periodistas en Canarias que lo han hecho, han obtenido respuestas negativas, otros han obtenido respuestas positivas y otros han obtenido respuestas positivas cuando han acudido al comisionado y simplemente por el comisionado llamar a ver por qué no le daban, simplemente por hacer toc diciendo qué pasa, a veces han entregado la información. Por lo tanto, es una herramienta que les invito a usar lo más posible, ¿no? Y perdonen si me he extendido mucho en la respuesta. Me voy a dar la opción. Sí. Bueno, pues el término aprobado, hemos querido más hablar de numérico, de estar por encima de 5 o tal, porque tampoco es el primer año que lo hacemos. No es que no estemos seguros, pero tampoco queremos decir que esto es ciencia matemática infusa y que va. O sea, estamos de alguna manera abiertos a que nos corrijan, a que los propios entes sujetos obligados, que son ayuntamientos, cabildos y el gobierno, discutan otras maneras de puntuar o otras formas, y por lo tanto no hemos querido hablar nunca de suspenso, aprobado, sobresaliente, no, sino simplemente había que poner un número, porque si no, no es. Bueno, se podía haber ni siquiera puesto número, pero hubiera sido para nuestra pretensión peor, ¿no? Es decir, simplemente estos son los mejores, estos están en el medio, estos no están tan bien, pero hemos preferido hacer una escaleta de numeración fundamentalmente para que se establezca un poco de competencia entre ellos, para que la gente tenga, como tiene con otros índices que todos ustedes conocen, ese prurito por digamos, no quedarte el último, no quedarte abajo de la tabla. Entonces, eso nos ha obligado a de alguna manera ir a un sistema de numeración, a un índice, pero no queremos exactamente decir que el que esté en el 4,5, o sea, no es tan exacta la herramienta como para decir que el que esté en el 4,5, 4,2, 3,9 es un zote, ¿no? Por decirlo. Entonces, simplemente lo ponemos ahí como a nivel indicativo, pero si me preguntas por porcentaje, pues la verdad que se puede calcular, es decir, estarían de los 96 estaría el gobierno de Canarias, estaría 3 cabildos, son 4, hemos dicho que había 9, eso se hace una cuenta de la vieja, aunque sobre la marcha, ¿no? Que había 7 de los municipios de más de 20.000 habitantes y que había 9 de los pequeños, entonces 7, 16 más 3, 19, 20.000, una cifra redonda, prácticamente, aproximadamente un quinto, un 20%, pero ya le digo una cosa, y le insisto, perdonen que sea pesado,
que no se ha aplicado la misma vara de medir a los pequeñitos, es decir, a esos 9 de menos de 20.000 habitantes que les he relatado antes y que tienen ustedes en la tabla, que a los grandes y a los cabildos y que al gobierno, ¿no? Y desde luego ya les he dicho que hemos renunciado a poner nota a los 81 entes dependientes del gobierno, a unas sabiendas de que si en un momento determinado, por ejemplo el año que viene, consolidamos las notas de los servicios canarios de salud, de empleo, de los 80 entes con las del gobierno, muy posiblemente la nota del gobierno va a bajar. Va a bajar porque es evidente que hay muchos medianos y pequeños, e incluso alguno grande, que no está a la altura, ¿no? En el propio, no solamente en el informe, sino en el propio resumen, aludimos al propio Servicio Canario de Salud, ¿no? Que aunque es cierto que sobre el papel podría a lo mejor estar por encima del 5, etcétera, si lo hubiéramos puntuado, que no hemos querido puntuarlo, también es cierto que tiene un sistema, diríamos, de publicidad activa, es decir, de portal de transparencia un tanto caótico, no tiene portal de transparencia. Nos enteramos que es la consejería la que lo tiene, en paralelo al gobierno, es decir, el gobierno tiene un portal de transparencia, hay consejerías que tienen portal de transparencia aparte. Que ya les decía, es un tercio del gobierno en presupuesto, no tiene. Entonces, por eso no informa, sí que informa, pero un tanto deslavazadamente. Parte en el portal de transparencia del gobierno, parte en el portal de transparencia de la consejería, parte en su web. Es decir, no tiene una estructura coherente, compacta de informar. Y por si fuera poco encima, y lo citamos en el informe, pues bueno, todos ustedes conocen digamos, el paso atrás que este año dio, en este caso en el 2017, el Servicio Canario de Salud, cuando dejó de actualizar las estadísticas de la lista de espera. Cosa que, de alguna manera, cuando el sistema se perfeccione, tendremos que también no solamente sumar, sino a veces restar o penalizar cuando alguien haga manifiestamente un paso atrás, como ha ocurrido en el caso del Servicio Canario de Salud, cuando desde el mes de enero dejaron de actualizarse las cifras mensuales de listas de espera, ¿no? Bien, Mar. En ese sentido, y enlazando, a mí me gustaría saber cómo ustedes han hecho ese índice, o sea, en qué se han inspirado, qué metodología han aplicado. Sí. Parece ser que todas las empresas públicas se inspiran en el índice de transparencia internacional de España. Sí. Y es un índice bastante distintivo por la descripción. Sí. Yo no pensaba abrir el libro gordo de Petete, pero ha sido culpa de ella, ¿eh? Yo, entre comillas, Almudena. Sí, yo te lo explico. Sí. 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 No, ya he empezado diciendo que era un índice muy tentativo, que no queríamos, digamos, echar las campanas al vuelo, que había que empezar con algo para ir, aprendiendo también, nosotros y ellos. Y en cualquier caso, es cierto que en el resumen de 30 y pico páginas de las casi 600 que les he dicho, que son prácticamente con el anexo que tiene, hay un anexo del informe de transparencia anual del gobierno de Canarias que se ha incorporado, que son 40, bueno, de las 500 páginas que tiene, no hemos podido montarlo todo, y entonces pues, no hemos metido la fórmula dentro del resumen, pero lo podíamos haber metido. Entonces, en el informe completo que les vamos a hacer llegar, yo no sé si le han dado el correo electrónico a Brian por WeTransfer, porque estos son 6 megas y por otra parte entregárselo en papel le sería poco útil. Entregándoselos en digital van a poder navegar fácilmente por él, a través del índice van a poder navegar, van a poder aprovechar los cuadros, van a poder tal. Entonces, dentro del documento, además muy al principio, en la parte que se refiere al cálculo sobre el índice de transparencia de Canarias, IT Canarias, ahí van a encontrar la fórmula, digamos, utilizada, que fundamentalmente, así de memoria, porque, bueno, puedo esperar un poquito y ir así de memoria, así de memoria fundamentalmente, hay una pequeñita ecuación, sí, hay una ecuación, pero
Fundamentalmente hay una parte que se ha considerado las manifestaciones que ellos han hecho a través de tablas de Excel. Esto es lo que estamos publicando, que nos lo han remitido, ya les he comentado antes, prácticamente 88 de los 96 lo remitieron al comisionado. Hay otra parte de 2 puntos sobre 10, eso me parece que eran 5, sobre 10, no, eso eran 3. Hay otros 2 puntos sobre 10 hechos en base a las comprobaciones que desde el propio comisionado, de los servicios del comisionado, han hecho de qué contenidos tenían los portales de transparencia. Y hay otro 3 puntos, 5, 3, 2, 5, que se derivan de información obtenida que hemos obtenido a través de un cuestionario que les pasamos a todos, digamos, en la que no solamente se preguntaba por publicidad activa, sino se preguntaba también por derecho de acceso, cuántas preguntas, se preguntaba también si tenían ordenanza, si tenían procedimiento interno, es decir, se preguntaban por más cuestiones que la pura tal. Eso conforma una fórmula que, bueno, tentativa, que veremos si la mantenemos o no el año que viene, pero que teníamos que tener alguna, que da al final ese escalado o ese índice de puntuación, ¿no? ¿Qué aspecto es el que más mayor peso visual? Una de las cosas que hace difícil esto aquí y en San Petersburgo, aquí y en cualquier comunidad autónoma, es que no hay ninguna ley, no hay ninguna norma, no hay ningún papel en la que ante tantos ítems, y tú conoces bien la ley, ante más de 200 ítems de obligación informativa, a cada uno le den un peso. O sea, claro. Entonces, como era muy difícil, prácticamente lo que hemos valorado fundamentalmente a todos de la misma manera. Es decir, se le asignaba, imagínate que había 16 en los casos de los más sencillos, los de los ayuntamientos chicos, que tenían solamente 16, la ley establece 16 tipos de información. Después hay X categorías y luego subcategorías. Bueno, pues a los ayuntamientos chicos que se les analizaba los tipos de información, los 16 bloques, los grandes de información, prácticamente se contaba como cubierta un tipo de información si tenía algo de información en esa casilla. Yo soy consciente que es más valioso de cara a la transparencia tener información sobre contratos que sobre la historia de la ciudad, pero es que en ninguna norma ni nadie hasta ahora ha ponderado eso, porque siempre es muy arbitrario y tonto. Por lo tanto, antes de elegir un valor para cada ítem a capricho, ya alguna vez me habrán oído que somos de alguna manera párvulos, controlando a párvulos, es decir, todos estamos aprendiendo, pues hemos dado el mismo valor generalmente a todos los ítems. Sí. El gobierno de Canarias sobre el estatuto de los altos cargos. Sí. Yo en ese tema no he oído a la Comisión de Transparencia. No sé si el gobierno le ha llamado para reunirse para hablar de esta iniciativa, porque tiene mucho que ver con la transparencia del gobierno abierto. No sé si usted ha hecho alguna aportación que yo particularmente no he visto, o que le parece. Sí. No, el Comisión de Transparencia de Canarias es Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Hay otros órganos garantes, como tú conoces, que son Comisionados de Transparencia y Protección de Datos. Otros que son de Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Pero a nosotros la ley no nos dice que nos convirtamos en los controladores del buen gobierno, que eso todavía es más difícil la transparencia, porque si es difícil decir si una cosa es transparente, o sea, si una institución es transparente o no, decir si hace buen gobierno o no, generalmente se hace aquí a 20 metros en esa Cámara, donde se exige, se discute, se debate y casi nunca se ponen de acuerdo si hace un buen gobierno malo o mediano, ¿no? Entonces, nosotros no está entre nuestras competencias de la ley. Si yo, con los medios que tenemos, me pusiera, o nos pusiéramos, este pequeño colectivo, a investigar otras cosas que no fuera la transparencia, pues bueno, acabaríamos locos o acabaríamos haciéndolo mal del todo, porque ya con la transparencia tenemos un abanico de análisis suficientemente grande. Respecto al tema de los que comentas de los altos cargos, es cierto, pero eso que dentro del trámite de la ley seguramente
se producirán debates y se producirán posiblemente enmiendas de los grupos parlamentarios que traten de alguna forma de incrementar el nivel de información que esos altos cargos deben de aportar a la sociedad permanentemente. Cuando ese proyecto de ley esté de alguna manera entre en la Cámara, si nos lo piden formalmente, pues le daremos nuestra opinión, pero en principio no es una competencia estricta del comisionado, ¿no? Posiblemente alguien, yo le digo, no es del todo ilógico pensar que a alguien se le ocurrirán, porque es un proyecto antiguo, lleva más de un año pululando, se le ocurrirá aportar enmiendas, por ejemplo, relativas colaterales a la transparencia, como es el tema de las agendas, digamos, para que los cargos públicos pues tengan alguna obligación mayor que la que tienen ahora de informar sobre sus agendas, que no tienen ninguna obligación, ninguna ley prácticamente en vigor. En algún proyecto de ley que está avanzando sí, pero en ninguna ley de las que están en vigor hay una obligación taxativa, concreta, real, de que las agendas. Pero posiblemente se está produciendo un movimiento en ese sentido y posiblemente en paralelo a la regulación de los lobbies, pues los lobbies y las agendas van de la mano y posiblemente haya contenido de ese tipo que alguien, no sé si incorporará o no, pero alguien intentará incorporar desde el ámbito de los grupos parlamentarios. Pero nosotros no somos grupos parlamentarios ni. Sí, sí. Pero, por ejemplo, sí que se menciona en el registro de intereses que hay un acceso, por lo menos en el borrador, hay un acceso parcial. O sea, no todo el registro de intereses va a ser completamente público. Yo sé que usted no es competente en esa materia, pero quería saber precisamente por eso si el gobierno había tomado la iniciativa de contactar con usted para recabar su opinión. Si me preguntas sí o no, te digo que no. No. Pues pudiera dar una respuesta corta. No. ¿Más cosas? Porque no le han contestado, si los otros candidatos no han remitido los funcionarios, ¿sabes por qué? No. Y eso que les mandamos al menos 2 requerimientos, además de primera carta reiterada por correo, prácticamente a todos le mandamos al menos 2 y algunos más, ¿no? Y estiramos los plazos, es decir, entre otras cosas, por eso en parte hemos conseguido que el año pasado fueron 28 o 29 los que contestaron y este año han sido esa cantidad, ¿no? 78, 76. ¿no? ¿Sobre qué asuntos son sobre las consultas a los ciudadanos? En el informe, dentro del informe, hay datos sobre eso. Le digo que hay por lo menos 10 veces más datos que el año pasado. Y el año pasado ya era bueno, algo había, ¿no? Pero fundamentalmente han sido sobre, como cuando salieron los portales, prácticamente el foco se puso sobre la clase política, han sido sobre currículums de la clase política, currículums de los eventuales sueldos de los políticos. Ese generalmente en lo que son las visitas a los portales suele ser uno de los elementos más visitados, ¿no? Muy bien. ¿Está bien? Pues nada, que les aproveche el ladrillo.